Bueno, vamos a darle paso entonces a la última presentación del día, ni más ni menos que al doctor Leonardo Glicking. Te siguen saludando, Juan, los amigos. Acá estoy viendo en el chat, ¿eh? Después hablamos. Eh, Excelente. Leo, no voy a volver a presentarte, ya lo hice, ¿sí? Así que te dejo, encarezco con la presentación del plan de sucesión y las contingencias. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Plan de sucesión y plan de contingencias, y de alguna manera es un complemento y un cierre, un redondeo de lo que ha sido la presentación de Andreina, porque ella habló de un plan de sucesión, pero en relación al management, en relación a la continuidad de la empresa en cuanto a sus personas. Pero eh, en particular por nuestra historia, por la historia de CAPS Consultores, no podemos dejar de lado lo que implica hablar de la sucesión patrimonial, aquella que tiene que ver con, bueno, de lo que vamos a hablar ahora, la posibilidad del retiro y la certeza de la muerte, que es lo que de alguna manera moviliza y articula cada una de nuestras decisiones. Y esto en una jornada en la cual hemos pensado en el intercambio generacional, en la convivencia generacional, en el puente entre generaciones, desde mi punto de vista tiene una importancia estratégica, porque en algunos casos el tema va a llegar directamente al titular actual del patrimonio, porque nos está escuchando y va a poder reflexionar, pero en otros casos va a llegar a la generación más joven, y a veces los cambios son posibles cuando es un hijo o una hija quien le plantea al padre: papá, ¿por qué no pensamos este tema? Porque esa es quizás muchas veces la manera como los mayores pueden cambiar una historia de decir: de esto no se habla. En el año 2025 cumplimos 30 años desde la publicación de Pensar la herencia. Pensar la herencia es el primer libro en los países de habla hispana acerca de planificación sucesoria. Y claro, como era un tema que no se trataba, que no se hablaba, la decisión fue que se tratara de un libro de difusión, un libro de divulgación, un libro para todo público y no un libro académico. Bueno, después de 30 años el tema está sobre la mesa. De hecho, las jornadas de derecho civil del año 2023 tuvieron en el acápite de sucesiones como tema principal la planificación sucesoria. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy de dos tipos de planes que necesariamente tienen que ir juntos, porque apenas hablamos de planificación sucesoria, se abre la puerta para hablar del plan de contingencias. Así que si me permiten, voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, yo estaba días pasados en un pueblo maravilloso que se llama Captat, y en Captat capté esta imagen. Y en el momento en que vi esta imagen recordé un poema de Salvatore Quasimodo, muy corto, que dice: cada uno está solo sobre el corazón de la tierra, traspasado por un rayo de sol, y de pronto anochece. Y este poema tan corto, tan sublime, nos lleva a pensar en lo que es la realidad de la vida, en cómo estamos cada uno de nosotros metidos y comprometidos en nuestro quehacer, y en algún momento dejamos de estarlo. Entonces tenemos que pensar que hay dos tipos de planes de sucesión. En el management, que fue lo que se refirió a Andreina en la primera presentación de hoy, y en el patrimonio. La primera recomendación
es, en lo posible, evitar el uso de herramientas patrimoniales para resolver cuestiones de management. Es muy habitual que alguien diga, bueno, como yo quiero que mi hijo fulano quede al frente de la empresa, de alguna manera le voy a dar el 51% de las acciones. Incluso si es posible, no lo voy a hablar. Le voy a hacer una donación, total, los otros no se van a enterar hasta que yo me muera, o voy a hacer un testamento, pero no quiero que nadie le cuestione el poder. Bueno, obviamente lo que va a pasar es que efectivamente le van a cuestionar el poder, y quizás va a tener el poder legal, pero no va a poder ejercer el liderazgo. Y eso en una pyme puede ser letal. Nosotros trabajamos no para ganar juicios, trabajamos para que no haya juicios. Porque en una pyme, el solo hecho de que haya un juicio en el marco de la familia empresaria significa por lo menos 7 años de incertidumbre. Las 7 plagas se concentran en esos años de incertidumbre, porque el personal no sabe lo que va a pasar, nadie desarrolla nuevos proyectos, cada uno está pensando en su interés personal y no en el interés de la empresa. Cada uno actúa como si fuera en un gran teatro para alegar frente al juez. Y de esa manera no se puede convivir, no se puede estar. Entonces lo que propugnamos es evitar la posibilidad de conflicto, es fortalecer los liderazgos para que esos liderazgos se puedan mantener a lo largo del tiempo. Y esto se consigue como primera medida conversando, sacando estos temas a la luz, en lugar de hacer un testamento del cual nadie se va a enterar en vida del testador, o haciendo una donación de la cual nadie se va a enterar, o buscando cualquier otra herramienta para generar un falso poder. Entonces, si hay que generar una determinada sucesión desde el punto de vista del management, pongámoslo sobre la mesa, pongámoslo en la agenda y tratemos de consensuar las medidas necesarias para que eso sea posible. Pero no cometamos el error de utilizar herramientas patrimoniales para resolver una situación de management, porque es de muy mal pronóstico. Bien, preguntémonos, ¿por qué es tan difícil elaborar planes de sucesión patrimonial y planes de contingencias? ¿Por qué es tan necesario elaborarlos? ¿Cómo podemos lograrlo? Decía Benjamin Franklin, nada es seguro en esta vida salvo la muerte y los impuestos. Y esta frase, que es absolutamente cierta, es incuestionable, si nosotros pensamos cómo la toman los argentinos, podríamos decir que la parte que los argentinos creemos a rajatabla es la parte de los impuestos. Porque todo el mundo hace la consulta impositiva, pero muy pocos hacen la consulta desde el punto de vista de la planificación patrimonial y sucesoria. Hay diferentes motivos para eso. Uno de ellos es que si cometemos un error con los impuestos, nos vamos a enterar de que nos sale caro. Si cometemos un error con la planificación sucesoria, hay muchas posibilidades de que no nos enteremos. Pero también hay una cuestión cultural. Se habla de impuestos en la Argentina desde siempre, y en cambio, desde siempre en la Argentina no se habló de sucesión, es de los temas tabú, porque parecería que hablar de sucesión implica llamarla, implica convocarla, implica que a partir de decir que somos mortales, nos vamos a morir fulminados en el mismo momento. Desde ya, eso es un mito, y lo mejor que podemos hacer es destrabar esa pulsión para poder hacer el mejor plan que esté a nuestro alcance. Y hay una definición de planificación sucesoria que me parece que es clave para que podamos operar, y consiste en encarar los asuntos de la vida tomando en cuenta la posibilidad del retiro y la certeza de la muerte.
Por eso cuando en la primera charla pública que yo di, tenía creo que 500 personas delante mío, un señor levanta la mano y dice, dígame doctor, si yo algún día me llegara a morir. Y ahí me hizo la pregunta, y yo dije, no, empecemos de nuevo, usted se va a morir. Ah, nunca lo había pensado, contestó. ¿Eh? Entonces, a veces trastocamos estos factores y pensamos que la muerte es una posibilidad. La muerte no es una posibilidad, la muerte es una certeza. Lo que es una posibilidad es una larga vida. Lo que es una posibilidad es retirarse, retirarse de los negocios, retirarse de las actividades habituales, poder fundar nuevos proyectos, poder fundar nuevas actividades. La longevidad activa, la longevidad muy significativa que se está alcanzando en estos tiempos, con el gran desafío que es el uso del tiempo libre. Bien, todo esto es la posibilidad del retiro, pero la manera de articularlo es reconociendo que hay una certeza, y la certeza es que en algún momento ese proceso finaliza. Entonces, nuestra definición de planificación sucesoria, yo les diría nuestra definición técnica, dice que es el conjunto de estrategias que permite una transmisión hereditaria que responda a los intereses y deseos del heredante y las necesidades de su entorno afectivo en un marco de equidad. Y por supuesto, si esta definición quedara en manos de un abogado, diría que no tiene ningún elemento técnico, porque no se habla de entorno afectivo en el derecho, se habla de los legitimarios, por ejemplo. Pero nosotros hablamos del entorno afectivo, pero en realidad el heredante, y esto también es un neologismo, algo que no existía en el derecho tradicional, pero que actualmente ha sido bendecido por diferentes congresos donde hemos llevado este neologismo para que sea tratado y que sea incorporado. Entonces el heredante, que es el sujeto de la planificación sucesoria, tiene por un lado sus intereses, y sus intereses tienen que ver con poder tener el mejor retiro posible, sus deseos, que tienen que ver con a quién quiere proteger, cómo lo o la quiere proteger, qué es lo que quiere que ocurra con su patrimonio y con sus afectos. Y hay un límite a todo esto. Esa persona podrá querer todo lo que quiera, pero por un lado tiene el límite legal de la legítima hereditaria, y por otro lado tiene un límite ético, que son las necesidades de su entorno afectivo. Si esa persona dijera, quiero que me asesores para llevar todo mi patrimonio a una cueva en el exterior para que no lo encuentre nadie, nosotros, desde nuestra ética profesional, más allá de la ley argentina, deberíamos decirle cómo está compuesto tu entorno afectivo, quiénes de alguna manera dependen de vos, quiénes tienen que recibir algo de tu patrimonio, y deberíamos proteger esos intereses que tienen que ver con el entorno afectivo. Y decimos en un marco de equidad, no en un marco de igualdad. La igualdad es matemática, la equidad es conceptual. Entonces a veces hay que darle más al que más ha sufrido, al que tiene más dificultades para generar un futuro. A veces hay que premiar a quien sobresale en función de su esfuerzo. Todas esas son pautas de equidad. Y nosotros tenemos que ser lúcidos para entender cuándo tenemos que romper con la igualdad matemática para reconocer esos factores. Y esto es lo que ocurre en el mejor de los casos: la concepción, el nacimiento, la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez avanzada, la vejez y finalmente la muerte. Y como digo, esto es cuando todo se desarrolla de la mejor manera posible, porque justamente la muerte es una certeza, pero la contingencia es en qué momento va a ocurrir, y eso es lo que no sabemos. Desde el punto de vista financiero, una larga vida puede implicar que no haya recursos suficientes para llegar al momento de la muerte y que por lo tanto los últimos años
no se pueda tener un buen pasar o se dependa de otros. Pero por el otro lado, la muerte puede ser una muerte anticipada, sea por un accidente, sea por una enfermedad, sea por una guerra. Lo cierto es que a veces la muerte lo que deja son huérfanos. Entonces, tener en cuenta que lo que es una contingencia es cuándo va a ocurrir, es una de las claves para que tomemos acción y en cada momento de nuestra vida adoptemos las medidas adecuadas para proteger a los seres queridos, para generar armonía en nuestro entorno familiar, para que nuestros proyectos puedan seguir adelante y en la medida de lo posible para dejar una huella en el mundo. Que hace un tiempo viene circulando un chascarrillo, el último al que lo escuché es Claudio Suchovicki, un tipo muy lúcido, que decía, bueno, que en realidad la herencia es un error de cálculo, porque la plata hay que gastársela en vida. Eh, Quienes saben de finanzas no me van a permitir mentir, el cálculo requiere que haya números, que no haya incógnitas. Y por lo que acabamos de ver, acá no hay ningún cálculo posible. O sea, sería factible si a nosotros nos dijeran, vas a vivir hasta los 84 años y medio, tenés 84.000 dólares y tenés 42 años y 3 meses, entonces te podés gastar 2.000 dólares por año, no pongas la plata a interés y cuando te mueras no va a quedar absolutamente nada. Pero resulta que en la mayor parte de los casos, las personas no saben cuánto van a vivir, no saben cuántos gastos van a generar, por ejemplo, a partir de una enfermedad, a partir de un accidente, a partir de una necesidad familiar. Por lo tanto, este concepto de que la herencia sería un error de cálculo, dejémoslo como un chascarrillo, pero de ninguna manera tomémoslo en serio. Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos tomar en serio. Y lo que podemos tomar en serio es encarar una planificación sucesoria. Yo les diría, bueno, esto lo he dicho más de una vez a lo largo de la vida porque hay muchos temas en los que ocurre esto. Pasaba en una época con el fideicomiso y la frase era, bueno, que el fideicomiso era como el sexo, se habla mucho más de lo que se practica. Bueno, esto mismo lo podemos decir de la planificación sucesoria. Hoy se habla de la planificación sucesoria, pero proporcionalmente es mucha menos la gente que lo encara que la gente que habla del tema, pero no se anima a encararlo. Y claro, en realidad, si yo los invitara a que hagan un viaje a Tangamuca, la mayor parte de ustedes se negaría, porque uno no decide hacer un viaje a un lugar del cual no vio ni siquiera una fotografía. En realidad, para poder encarar algo hay que conocerlo. Entonces, por eso me parece importante hablar de cómo es una planificación sucesoria, cuáles son los pasos que hay que dar para que la planificación sucesoria se convierta en una realidad. Y en este punto siempre hay una pregunta. ¿La planificación sucesoria es cara? Y también hay una respuesta. Es mucho más barata que no hacerla. Paso 1. La conversación en profundidad para conocer la historia, la conformación familiar, la constitución del patrimonio y los intereses y deseos del heredante. Es una conversación a fondo con el titular del patrimonio para conocer su mirada en relación al patrimonio y en relación a los afectos. Y en este punto, para quienes han tenido o tienen la experiencia de un protocolo familiar, quiero destacar que la metodología es exactamente la contraria del trabajo para armar un protocolo. Cuando queremos armar un protocolo, justamente no escuchamos tanto al fundador como a todos los miembros de la familia para poder estar en un lugar de neutralidad. En cambio, en el marco de la planificación sucesoria, más que neutralidad, lo que necesitamos es entender profundamente al heredante. El paso 2 es el encuadre de toda la información en el sistema legal, partes del patrimonio que obligatoriamente deben ir a determinados herederos, partes de libertad para disponer como se desea.
El paso 3 es la propuesta de un plan, atendiendo a los 4 pilares de la planificación sucesoria ya mencionados: protección, armonía, proyección y trascendencia, cada uno de los cuales tendrá mayor o menor preponderancia en el caso concreto. Una vez que el plan es aprobado, se recurre al cuarto paso, y el cuarto paso es la selección de los instrumentos adecuados para lograr los objetivos planteados, tales como los seguros de vida, los instrumentos financieros, el testamento, las donaciones, los fideicomisos, la constitución o disolución de sociedades. No se usan todos los instrumentos en todos los casos. En cada caso hay un instrumento que es el instrumento ideal. A veces, por ejemplo, en ciertos patrimonios simples, constituir un fideicomiso es como tratar de matar a un mosquito con un obús. Hay que graduar la complejidad del instrumento en relación a la complejidad del entorno afectivo y a la complejidad del patrimonio. El paso quinto, una vez seleccionados los instrumentos, la ejecución del plan. Todo lo hablado debe quedar por escrito y deben materializarse las decisiones adoptadas. Si no se hace esto, es como si quedara una llaga abierta. Y el paso sexto es el monitoreo del plan. Es necesario acordar con qué frecuencia se revisará el plan, dado que pueden producirse cambios en las relaciones personales o en la situación patrimonial. Es conveniente que el plan no quede grabado en piedra, sino que el heredante tenga una cierta libertad hasta el fin de sus días para cambiar lo que tenga que cambiar. Bien, la planificación sucesoria no es un asunto del más allá, no es algo del cual los demás se tienen que ocupar, no es algo etéreo, místico, es un asunto del más acá. Es quizás la última oportunidad que tenemos para hacer el bien sobre la faz de la tierra. Y si hablamos del plan de sucesión, tenemos que hablar del plan de contingencias. La contingencia es un hecho o situación que se plantea de forma imprevista e importa un riesgo. El plan de contingencias es el análisis y la graduación de las contingencias aplicadas a nuestra realidad y la manera de prevenirlas y aminorar su intensidad. Entonces, las contingencias pueden ser externas, como la alta inflación, la hiperinflación, la devaluación, los elevados intereses, la falta de crédito, la caída de los proveedores, la recesión, y a su vez cada una de esas contingencias puede tener un impacto alto, mediano o bajo. Entonces hay que analizar las consecuencias, identificar cuáles son los mecanismos de prevención y definir cuál es la inversión que vamos a hacer, si es que vale la pena hacerla, en función de prevenir esas contingencias. Yo recuerdo que en una época estaba muy de moda robar pasacassette de los autos. Era tan caro cubrir el pasacassette que más valía ahorrar el dinero del seguro y comprarse un pasacassette cada vez que a uno se lo robaran. Entonces, muchas veces uno tiene que graduar cuál es el riesgo y cuál es el costo de administrar ese riesgo para poder tomar las mejores decisiones. Y hay otras contingencias, que son las contingencias internas. Por ejemplo, el incendio de una planta productiva, el robo, el secuestro de una persona clave, la enfermedad de una persona clave, el fallecimiento de una persona clave, la existencia de un nuevo líder, en conflicto con alguna persona de la familia o de la empresa y los efectos que esto puede generar. Y nuevamente aquí, cada una de las contingencias puede tener un impacto alto, mediano o bajo, y hay que analizar las consecuencias, si hay alguna forma de prevenir esas consecuencias y, en definitiva, qué resolución tomamos en relación a eso. En muy breves palabras, esta es la manera como armamos un plan de contingencia y les aseguro que es una de las claves para vivir y dormir más tranquilos.
Y para terminar, esta frase que me parece que ilumina y sintetiza todo lo que he querido transmitirles hoy, que es que no podemos cambiar la dirección del viento, pero podemos acomodar las velas para alcanzar nuestro destino. Muchas gracias por su atención.